A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Este año se conmemoró el centenario del nacimiento del gran Nicomedes Santa Cruz Gamarra. Y con tal motivo, también se ha publicado recientemente el libro Nicomedes Santa Cruz, el gran educador de ayer, hoy y siempre, ¿no? Cuyo autor es don José Campos Dávila, ¿no? Que tampoco no requiere presentación. Él es una persona que está dedicada por muchos años al afroamericanista. En su momento ha sido vicerrector de investigación de la Universidad Enrique Guzmán Ibai, y este año nos acaba de presentar Nicomedes Santa Cruz Gamarra, el gran educador de ayer, hoy y siempre. Qué gusto saludarlo y tenerlo acá, don José Campos, muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Lo conocen a usted como Cheche. Como Cheche, sí. Sí. Es que mi abuelo era Chechón. Ya. Y mi bisabuelo era Chichi, entonces a mí me tocó el Cheche. A Cheche, caramba. adquirió, digamos, toda la nomenclatura de los abuelos. Qué bien. Hablemos de Nicomedes Santa Cruz, ¿no? ¿Qué plasma esta obra en homenaje a Nicomedes Santa Cruz Gamarra? ¿Cómo surge esta obra en realidad? En realidad, acercarme a Nicomedes Santa Cruz era una cuestión de principios, porque yo en 1974 fui a Colombia a organizar el primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas. ¿Ya? Y allí le rendían homenaje nada más ni nada menos que a Nicomedes Santa Cruz. Ya. Y el único peruano era yo, ¿no? Entonces cuando yo me levanté, y de ahí nos dedicamos mucho tiempo a reconocer el caso de Nicomedes Santa Cruz, al extremo de que cuando yo regresé al Perú, ¿no? Entonces hicimos algunos trabajos, como es el aporte de la familia Santa Cruz Gamarra, y mi tesis doctoral fue el Nicomedes Santa Cruz como un educador en la cotidianidad, ¿no? De eso hace ya varios años atrás, pero con el doctor Flores Limo, que está acá presente, nos encontramos en sacar el material educativo, porque la Universidad Nacional de Educación es una universidad dedicada a la educación, pues no podíamos nosotros. Entonces vimos a Nicomedes Santa Cruz como el gran educador de ayer, hoy y siempre, porque a través de sus décimas él intentó educarnos permanentemente. ¿De acuerdo? Usted la décima con cachos aprendí, que se practicó en su colegio, ¿no? Y la pelona también, para decirle no te portes así, vamos a portarnos diferente. O Indio, donde él se acerca a la peruanidad, sobre todo el caso de Nicomedes, ya cuando teníamos debate con el doctor Flores Limo, llegamos a la conclusión que indios y negros no tenemos razón para pelear. Esa era la esencia, y encontramos también que Nicomedes Santa Cruz no solamente había hecho décimas, sino había hecho cuentos, había hecho elementos históricos, había abierto al mundo el folclore afroamericano a través de una emisora que él tenía en España. ¿Por qué? Porque Nicomedes Santa Cruz, es un tipo excepcional que debió de haber sido reconocido en su momento. Además era investigador, ¿no? Por supuesto. Nicomedes Santa Cruz, su nivel educativo fue algo así como Mariátegui, ¿no? Autodidacta, ¿no? Y cuando yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis, muchachito de 22 años, fui al ministerio y él estaba como corrector de estilo de los libros del Ministerio de Educación, en el 7º piso, me acuerdo, ¿no? Y con él, a partir de él, yo le dije, bueno, esta es mi tesis, señor Nicomedes, y él me dijo, bueno, ¿qué es eso de negros del mundo unidos? Porque yo había puesto en mi tesis de entrada, negros del mundo unidos. Y él me dijo, bueno, piénselo bien, ¿no? Porque el mundo no necesita colores, necesita gente que piense en el desarrollo social y el bienestar de toda la comunidad. De ahí comencé a pensar en Nicomedes, y años después, ya cuando estuve por África, me encontré con
con un poeta, Wole Soyinka, que era premio Nobel de Literatura. ¿Ya? ¿Y qué planteaba Wole Soyinka? Una teoría de la tigritud. Entonces yo decía, ¿qué significa la tigritud? Y caí en la verdad del desarrollo social. Porque había 3 momentos. Primero el negrismo, donde los blancos escribieron sobre los negros, por ejemplo, Matalaché, por ejemplo, claro. ¿no? Un segundo momento de las negritudes que se desarrolló en Francia, París, ¿no? Y se quería que los negros escribieran sus propias vivencias, ¿no? Es decir, que otras personas no debían de escribir sobre los negros. Ya, pero un tercer momento viene el de Wole Soyinka, que dice, el problema, el tigre no necesita, ¿no?, mostrar su tigredad, y el negro no necesita mostrar su negritud. El negro debe ser un ciudadano común y corriente de cualquier país del mundo en el cual él se pueda desarrollar y debe de aportar al máximo. Es esa propuesta que nos lleva a traer este libro, Nicomé Santa Cruz, el gran educador de ayer, hoy y siempre. ¿Cuál ha sido el papel de educador de Nicomé Santa Cruz? Usted lo ha conocido. Usted además ha seguido muy de cerca toda la trayectoria, toda la obra y sobre todo el legado de Nicomé Santa Cruz. Nicomé Santa Cruz, a través de sus décimas, ¿no?, en primera instancia hizo décimas históricas, ¿no?, en el cual nos hacía reconocer todo el desarrollo y la esencia misma del mundo andino, porque decía bien que el Perú debe su peruanidad a una columna vertebral. ¿Y cuál es la columna vertebral del Perú? El mundo andino. Entonces el Perú es andino por naturaleza, usted, todos somos andinos. Ya los que vinimos después, los negros, los chinos, los alemanes. El que no tiene inga tiene de mandinga. El que no tiene de inga tiene de mandinga, ¿te das cuenta? Esas son propuestas que lo hizo Ricardo Palma, que Nicomé la asume, ¿no? Claro. Y la saca adelante, ¿no? Entonces no podemos decir que Nicomé fue un educador de aula, sino fue un educador de lo cotidiano. ¿Por qué razones? Durante la época de Velasco, que usted y yo hemos vivido, ¿no?, él era el responsable del mediodía criollo, y ahí él recitaba sus décimas, ¿no? No solamente a cocachos aprendí, el pantalón corto, por qué el profesor se debe de portar de una manera, madre, hay una décima que se llama bonito, que es madre y maestra, ¿no? Y él invoca que toda madre debe de ser en el fondo una maestra, y toda maestra en el fondo debe ser una madre, que es lo que ahora se está promoviendo en el sistema educativo, que las profesoras sean más empáticos con los niños, ¿no?, que sientan a los niños. No solamente se trata de enseñarles A, B o C, sino transmitirles emoción. Y eso ya Nicomé Santa Cruz lo decía hace 50 años atrás. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Otros poemas por lo cual nosotros hemos encontrado de que es un gran educador es uno de sus poemas es sobre el apartheid. ¿Usted recuerda la época del 70, 80, claro, como el Nelson Mandela, de claro, Sudáfrica, ¿no? Nelson Mandela estuvo 28 años preso, así es. ¿no? Y sin embargo ya Nicomé en esa época saca una décima pidiendo, ¿no?, que se resuelva la situación de Sudáfrica, ¿no?, y también de Angola, ¿no?, y de Mozambique, porque a diferencia de América se comenzó a liberar en 1802 con la independencia de Haití, ¿no?, que es el primer país independiente de América. Pero en el caso de África se libera tardíamente, al extremo que la primera universidad creada por Occidente en África en 1960. Eso le da una visión de cómo concebían ellos a África. Ahora, en el caso de Nicomé también la esencia familiar pesa mucho, ¿no? La familia Santa Cruz, ¿no? Básica. Es interesantísima el desarrollo de la familia Santa Cruz. Yo parto de 2 criterios. ¿Sí? El primer criterio, creo que la familia Santa Cruz Gamarra fue la primera familia afro-peruana que se trasladó al mundo, ¿no?
tuvo una viabilidad social más allá de las fronteras. Pero lo segundo fue que la familia Santa Cruz sentó las bases para el salto de la oratura. Pues recuerde bien, y yo siempre lo digo, nosotros los negros y los indios en este país no fuimos educados por España, jamás se nos dio educación. Cuando nos comenzamos a educar, 1821 con San Martín, cuando llega acá al Perú y crea la primera normal superior, la escuela de preceptores, para formar profesores, recién en 1821. Y antes, ¿qué se hizo? No se hizo nada, ¿no? Entonces, los negros no fuimos educados durante casi 300 y pico de años. ¿Y cómo manteníamos nuestra cultura? A través de la oralidad. Y por eso es la importancia de las décimas, de los arrumacos, los almuerzos, las cenas. Entonces, la familia Santa Cruz nos permite dar el salto hacia la literatura. Porque no es Nicomés, es el padre de Nicomés Santa Cruz quien hace teatro. Claro. Es el primer negro que hace teatro. Y no olvidemos a su hermana Victoria, ¿no? Y luego, aquí está el árbol genealógico, claro. Vea usted. Y de aquí, este señor es un hombre de cultura reconocida por el comercio. Usted sabe, para que el comercio tenga un reconocimiento en 1820 ya es bastante. Y de esta familia, pues no solamente sale Nicomedes como decimista, como hombre de cultura, sino también Victoria Santa Cruz. Sí, su hermano. Siempre yo le digo, ¿se acuerdan ustedes del baile, el baile de las tijeras? Que ya estaba perdido. Victoria Santa Cruz lo promueve y lo saca a la luz. También está Rafael Santa Cruz, claro. Primer torero que logra un escapulario de oro en España. En España, sí. ¿No? Y para mí es de suma importancia, porque bueno, y los negros que han hecho políticamente por el país, pues bien, Pedro Santa Cruz fue el primer secretario general del APRA en épocas de profundas dificultades para el APRA. Él fue el primer secretario general reconocido por el APRA, ¿no? Claro. Entonces, la familia Santa Cruz, en pleno, ¿no?, ha permitido el salto hacia la oratura, de la oratura hacia la literatura, y en consecuencia también nos ha permitido ser visibles, pues porque antes no éramos visibles, simplemente éramos negros o esclavos o delincuentes, como se nos motejaba. Además, Nicomés se convierte en una de las figuras más influyentes en el siglo XX, ¿no? Claro, vea, Nicomés, ¿usted sabe por qué se va Nicomés del país? Porque él trabajó con la revolución de Velasco Alvarado, sí, ¿no? Y al final, cuando se termina el proceso, le bloquean todas las posibilidades. Primero porque no tenía un currículum académico, ¿no? Claro. Incluso el grupo Hora Cero, que era revolucionario, lo critica, ¿no? Lo critica y lo toma menos. Pero él se va pues su esposa era española, así que se fueron para España, y en España le facilitan una emisora para el programa La Voz de América. Así es. Y ahí él salta a la palestra trayendo el folclore, la cultura, la tradición de los panameños, de los colombianos. La gente creía que al sur no había negros, pues entonces salen los negros colombianos, los negros uruguayos, paraguayos y argentinos, ¿no? Y saca a la luz también un problema que había en Argentina, donde en Argentina los negros no se podían nacionalizar. ¿Por qué razones? Porque había habido un señor que se le conoce como el Tirano Rosas, que su hueste era un conjunto de negros que lo protegieron. Así que cuando muere el Tirano Rosas, expulsan a todos los negros de Argentina, ¿no? Y se da una ley que ningún negro podría hacer. Pero actualmente hay negros en Argentina, ¿y quiénes son? Los de Cabo Verde, que vienen con pasaporte portugués. En realidad hemos hecho todo un recorrido respecto a toda, digamos, el legado de Nicomés Santa Cruz Gamarra. Este año, como yo comentaba al inicio, se han cumplido 100 años, ¿no?, de
el centenario del nacimiento de gran Nicomedes, ¿no? Y qué bien que usted haya plasmado una obra, ¿no? Que se llama El gran educador de ayer, hoy y siempre, ¿no? Pero además recoge no solamente la parte de poeta, sino del cronista, del investigador, pero además de un profuso cultor, ¿no? Creemos lo que siempre él ha defendido, ¿no? El afroamericanismo, ¿no? Ajá. Él ha promovido la unidad en Latinoamérica. Él es el Bolívar de que tratar de unificar Latinoamérica a través de la cultura, de la tradición y las costumbres, ¿no? Es importante cómo sus décimas afloran con las costumbres, ¿no? Hasta con los dichos, ¿no? Dice, pues, en Colombia, acá se dice amigo, en Colombia se dice hermano, en Venezuela se dice, no me acuerdo, pero hay una serie de dichos, y sobre todo que influye mucho en el diccionario de la cotidianidad limeña. Muy bien, don José Cheche Campos Dávila, ¿no? Escritor, ¿no? Autor del libro Nicomedes Santa Cruz, el gran educador de ayer, hoy y siempre. Yo le agradezco la amabilidad de haber estado con nosotros, sobre todo brindándonos buenas noticias. En el Perú también hay buenas noticias, y la buena noticia que recientemente se presentó este libro Nicomedes Santa Cruz Gamarra, ¿no? El gran educador de ayer, hoy y siempre. Sí, un gusto tenerlo, don José Campos Dávila, acá en RCR. Bien, muchísimas gracias a usted. La doctora Lida Asensio Trujillo, que es rectora de mi universidad, les manda sus saludos y está a su disposición para cuando usted guste también. Con el mayor gusto. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.